La viajera solidaria. Emprendí un viaje con 2 chicas y un chico en una calurosa tarde de verano esperando que, al ser lunes, las operaciones retorno y los regresos a Barcelona serían mínimos. Una de las chicas ya había viajado conmigo. Cuando vio mi viaje en el listado de BlaBlaCar y me reconoció, como tenía mi número de móvil, me contactó por WhatsApp. Le hice un hueco en el coche, me fiaba de ella, el viaje anterior había sido divertido y me había dejado buena valoración. Así que le hice un favor, la acogí y le ahorré la comisión que se llevaba BlaBlaCar por la gestión. Aunque era algo que no solía hacer. Durante un rato nos presentamos, nos contamos un poco a qué nos dedicábamos, a dónde nos dirigíamos y cómo nos iba todo en general. Lo típico que se hace siempre para entrar en sintonía, tranquilizar a los pasajeros que no te conocen y también para que el conductor, en este caso yo, tomara confianza sobre ellos. Como siempre, hice un poco de investigación tanteando a los pasajeros para asegurarme de que viajo con buena gente y que no voy a tener problemas. La pasajera que repetía estaba acabando su máster, era geóloga y luchaba por encontrar un hueco en un sector profesional muy saturado por el intrusismo de otras profesiones. Ella había encontrado un hueco en el sector de la gemología, nunca se imaginó que acabaría dedicándose a las joyas y piedras preciosas. Actualmente estaba haciendo unas prácticas en el Instituto Gemológico y contaba que a pesar de no conocer mucho este mundo, estaba aprendiendo y se sentía a gusto con su labor en este sector de la tasación, venta y subastas de joyas. Nuestro pasajero era un chaval joven de unos 23 años, no tuve oportunidad de hablar mucho, no diría que porque fuera poco hablador, ni siquiera porque tuviese pocas experiencias, sino porque fue eclipsado por nuestras pasajeras femeninas. Aún así nos contó que había hecho un Erasmus en Lituania, desde donde había podido hacer algún viaje a Rusia e intervino un poco en el resto de temas de conversación. Pero pasó muy desapercibido. Nuestra tercera pasajera se sentó en el asiento del copiloto. Venía con una mochila grande, y se dirigía a coger un vuelo para ir a Cuba de voluntaria con unos amigos y, una vez allí, su intención era montar una biblioteca pública. Me llamó mucho la atención este voluntariado y le fui preguntando sobre el gran sacrificio que hacía. El voluntariado habitualmente no es solo aportar tu labor sino que también suele llevar de la mano un gasto por tu parte. Y así era, la asociación caritativa con la que trabajaba les iba a proporcionar a ella y a sus compañeros alojamiento en una casa de acogida, comida durante su estancia y el material para hacer la rehabilitación de la biblioteca, pero ellos tenían que correr con el gasto del vuelo y el resto de transportes. De hecho, habían estado recogiendo gran parte de los libros de esta biblioteca durante un año entre todos por medio de donaciones. Ella era maestra de profesión, se dedicaba a la enseñanza primaria pero también tenía capacitación para ejercer como profesora de matemáticas en secundaria. Creo que sus compañeros de voluntariado eran del mismo sector, entre todos se habían organizado durante un año para la recogida de libros y para organizar el viaje. Aunque no hablamos mucho sobre el tema, asumí que estos libros ya habían sido enviados porque no los llevaba encima, la mochila no era tan grande. Estuvimos hablando un rato sobre el viaje a Cuba y descubriendo la forma de ser de esta chica que a sus 37 años seguía siendo sencilla, altruista, un poco inocente, pero sobre todo muy solidaria. Nos reveló que tras acabar su labor social de 2 semanas, quería seguir su viaje otras 2 semanas como mochilera por la isla. Normalmente aprovechaba el voluntariado para finalizarlo con un viaje por la región. Nos contaba que decidió lanzarse a la aventura poco después de acabar la carrera. Le aprobaron un proyecto de ayuda en Bolivia, donde estuvo un año dedicándose a la enseñanza. Quedó maravillada del país, mucha naturaleza y mucho color tanto en la ropa tradicional como en las ciudades y sus fiestas populares. A partir de ahí, decidió hacer de este su estilo de vida e intentar año a año hacer algún tipo de voluntariado y aprovecharlo para viajar. Había estado en Marruecos, aunque esta vez solo como turista. Ahí le encantaron los riads en los que se había alojado. Pero sobre todo se fijó en su gente, le pareció muy distinta la forma de vivir ahí. Vivían más al día y felices a pesar de la vida más precaria. Sobre todo lo notó en los niños, que rondaban alrededor de los turistas intentando que les dieran algo, prácticamente como un juego. También pasó unos años viviendo en Inglaterra, primero en Londres y luego en Brighton. Fundamentalmente se mudó por el coste de la vida en Londres, el cual era un nivel muy alto y aunque ella tenía varios trabajos al final no le quedaba mucho. Allí se dedicó a trabajar en un supermercado con una jornada reducida, a la vez que trabajaba como ayudante de traducción para la versión inglesa de la revista Clara, mientras que por las tardes cuidaba a una niña inglesa. Lo curioso del caso es que la contrataron para cuidar a la niña porque es muy común contratar niñeras hispanas en Inglaterra, no solo para cuidar sino para enseñar español a los niños. Sus viajes por el mundo no acababan allí.
Nos contaba que había estado en Senegal hacía unos años y que tras aterrizar en Dakar, no le había parecido un país que estuviese tan mal como nos hacen ver los medios. Ella esperaba un ambiente más de necesidad, tenía esa sensación prácticamente de toda África. Sin embargo, cuando llegó se encontró con gente muy amable, con una cultura muy distinta, muy tribal, pero que estaban mucho más contemporizados de lo que ella esperaba. Quizás no vivían en pleno siglo XXI, pero su nivel de vida en las ciudades se podría considerar una mezcla entre las costumbres aborígenes y un acercamiento a la globalización de finales del siglo XX respecto a Europa. No era Wakanda, pero tampoco eran chabolas de paja. Y no terminaba ahí su historia. Para mi sorpresa, la pasajera Trotamundos había estado 2 veces en Japón. Yo por mi parte, en el 2016, había estado con unos amigos y tenía muy reciente el viaje, por lo que pudimos contrastar nuestras opiniones durante prácticamente media hora. Ambos notamos el impacto cultural inicial, las luces, las pantallas LED gigantes en cualquier esquina medianamente importante, su cultura ancestral y religión, la inmensa extensión de la red de transportes públicos, pero sobre todo el individualismo de la gente y su aparente restricción para interactuar con otros individuos, especialmente de género opuesto. La verdad es que nuestros viajes fueron muy distintos. Yo viajaba acompañado de 3 amigos, uno de ellos ya había estado varias veces y ejerció de guía e intérprete. Ella viajaba sola en su primer viaje, pero conoció a un japonés en el cruce de Shibuya en Tokio. Cuando ella estaba cruzando por los famosos pasos de peatones que forman el Scramble Kousaten, se le cayó la cámara de fotos y este japonés la recogió y se la devolvió. No es algo tan extraño, puesto que en Japón robar o aprovecharse de una situación así no es normal. La gente tiene mucho honor y es muy educada. Para su sorpresa, este japonés se acercó, se la devolvió y al ver que era española le habló en un peculiar español. Según él le dijo que hablaba cordobés, ya que había estado viviendo 5 años en Córdoba con su familia mientras estudiaba en la universidad. Fue una situación tan curiosa que tras hablar 30 minutos, acabaron entablando una amistad que dura hoy en día. De hecho, esa misma semana se fueron juntos a visitar Hiroshima unos días después. A pesar de que en Tokio ambos nos habíamos llevado una impresión idéntica, la de una ciudad nueva y limpia, no pasó lo mismo con Hiroshima, ya que a mí me pareció una ciudad muy gris y sin mucho interés más allá de toda la historia de la bomba atómica y su posterior reconstrucción. Sin embargo, ella vio el lado más humano de esta barbarie. Habló con las familias y algunas de las generaciones más ancianas con las que se encontró le contaron sobre las malformaciones y muertes prematuras que se pudieron ver las décadas posteriores a la bomba atómica. Creo que ella disfrutó el viaje a su manera, una manera más humana, pero no puedo dejar de pensar que se perdió otros encantos de Japón que, ya sea por la falta de planificación, por tiempo o por sus intereses más humanos, no se planteó disfrutar. Por ejemplo, en una isla cerca de Hiroshima, la isla de Miyajima, se encuentra el santuario de Itsukushima, conocido por tener un gran torii de madera adentrándose en el mar, al que se puede ir andando si la marea baja. Además, esta isla está llena de ciervos que posan con los turistas en las fotos y algunas veces se pueden ver pequeños monos, aunque estos son más tímidos. Otro tema en el que ella no hizo hincapié durante su viaje fue las zonas de anime, manga, merchandising, cosplay, los videojuegos, los salones recreativos y en definitiva, la esencia por lo que Occidente está conociendo a Japón en las últimas décadas. Nos comentó que años después ella regresó a Japón, aunque esta vez el culpable fue un compañero de piso japonés que tenía en Brighton, pero el viaje fue más fugaz y no pudo visitar ciudades como Osaka, Nagoya, Yokohama o los pueblos de Kamakura y Nara, los cuales le recomendé que visitara si volvía a tener ocasión. A pesar de todas estas vivencias felices, nuestra pasajera Trotamundos tuvo un momento de dura realidad recientemente. Por presión de su familia tuvo que cancelar un viaje a Oriente Próximo, perdiendo todo lo que había precomprado en el viaje, ya que aunque ella se veía con seguridad para ir ahí, el hecho de que si le pasa algo sus padres, su hermana, familiares y amigos no lo podrían soportar, le hizo dar un paso atrás y posponer indefinidamente el viaje a una zona del mundo muy cargada de tensión. Nos confesó que su padre llegó a llorar cuando le confirmó que no iba. En ese momento sintió que no podía tomar ese riesgo por ellos y que tenía que dejar de ir a viajes en zonas de conflicto para evitar sufrimientos a su familia. Efectivamente, durante el tiempo que hubiese correspondido a su viaje, importantes atentados ocurrieron incluso en la zona que iba a visitar. No quise juzgar su modo de vida, se la veía súper feliz. No tenía ataduras, no tenía pareja ni hijos, podía viajar e ir donde quisiera con completa libertad. Pero claro, evaluando la seguridad con la que iba a viajar, que meterse en medio de un conflicto bélico, no era muy sensato en esos momentos con el ISIS y otras amenazas por la zona. Y tras horas de comentar aventuras y viajes de esta singular pasajera, llegamos a nuestro destino, en aparentemente poco tiempo, ya que al no parar de compartir historias se nos pasó el viaje volando.
Creo que cuando se fue, sentí un poco de envidia, poder vivir sin ataduras con ese objetivo anual de descubrir un nuevo país, con la buena sensación de hacer un voluntariado, conociendo gente nueva y teniendo aventuras, me pareció bastante más satisfactorio que ir contando las cuotas que te quedan para pagar la hipoteca.